Radiofrecuencia Televisión Ávila. Dirige y presenta Arturo Lozano, desde Ávila Capital. Muy buenos días, señores y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis y cómo están? Radiofrecuencia Televisión Ávila. Dirige y presenta Arturo Lozano. Jaime Coleje con un consejo que volvemos enseguida. Hay sabores que unen a las familias y en De Buen Puerto queremos formar parte de estos momentos. Por eso trabajamos con pescado salvaje de nuestras costas. Fresco y preparado a tu gusto. Para que cocinar sea un placer. Y si lo deseas, te lo envasamos al vacío sin coste, incluso te lo cocinamos también sin coste adicional. Esperamos en el Paseo de la Estación 19. En Ávila, De Buen Puerto, tu pescadería de confianza. Láser Más, Centro de Estética y Bienestar. Ponemos a tu disposición con los mejores y más innovadores tratamientos. Frente a la Plaza de Toros, depilación láser indolora, presoterapia, rayos UVA, lipoláser. Todo lo que necesitas para sentirte bien es cuidarte. Carnicería Paco es la carnicería de barrio de toda la vida. Productos frescos, embutidos y charcutería. Preparamos lo que tú necesites, todo casero, chuletones, solomillos, cachopos, secretos, chuletillas de lechal, hamburguesas caseras, todo lo que necesitas para tu barbacoa o plancha. Estamos ubicados en la calle Virgen de las Fuentes número 3, teléfono 920 22 00 46. Carnicería Paco, tu carnicería en Ávila de confianza. Te esperamos. Bueno, dicho todo esto, lo primero, compañera Diana Colomar, nos vamos hasta Villacastín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga? Hola, buenos días. Pues bueno, dentro de lo que paso día a día, hoy no es un día de los más malos, así que espero que salga bien la tertulia. Muy bien, tu invitado Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy animado y con muchas ganas de compartir mi pequeña experiencia con los animales. Vale, pues entonces vamos a empezar, arrancamos lo que yo les decía a todos ustedes, que gracias por suscribiros a este canal, compartimos con todos los países de Latinoamérica y del mundo mundial, porque es lo que nos permiten las redes sociales y los comentarios pues se quedan y contestamos. Simplemente pues soy una persona que en un momento determinado de su vida, cuando empiezas a buscar actividades laborales, pues buscas una que te guste y una que esté en un campo en el que te sientas cómodo y en el que no, más que trabajar, sea disfrutar de la vida. Y bueno, en su momento tomé la decisión de dedicarme a los animales profesionalmente, podía. Y bueno, pues desde entonces, que tenía 23 añitos, tengo 61 ahora y empecé entonces y sigo en ello. Y muy feliz, por cierto. Qué bien. Diana. Bueno, pues yo he invitado a Alberto me ha pasado el contacto una amiga mía, Encarna, que también está en esta asociación ANDA. Yo he colaborado hace muchos años económicamente cuando podía con algunas asociaciones como ADENA, Greenpeace, ANDA. Lo que pasa que ANDA le tengo un cariño especial porque hace una labor o se dedica a una labor específica de temas que otras asociaciones tocan más globalmente, quizás porque son más grandes y tal, y entonces le tengo un cariño especial a ANDA y me gustaría tocar varios temas con los que he hablado previamente con Alberto, como los animales exóticos que se transportan
en muchos casos ilegalmente de país a país. Luego quería hablar sobre los perros de caza, sobre los animales de criadero y bueno, quiero que y los animales de circo y bueno, los toros, que es un tema que también tocan ellos, ¿no? La tauromaquia, y hacen manifestaciones en contra y tal, y quería que tocara un poco todos estos puntos si es que nos da tiempo, y si no, pues bueno, en próximos programas, si tú Pero vamos a quieres. ir, Diana, iremos por bloques porque si no, no nos da tiempo, efectivamente. Vamos a empezar vamos a coger al toro por los cuernos, nunca mejor dicho, ¿no, Alberto? Alberto, Perfecto. lo animalista es una palabra que a lo mejor no es muy buena para ti, pero tampoco sabía cómo enfocarlo, era una forma de presentar, ¿no? Define, Pero define. Uno lo dice y sabe a lo que me dedico. claro que sí. Pues cuéntanos un poco, a ver, Alberto. Bueno, respecto a lo que dice, lo que ha comentado Diana, a quien agradezco sus tiernas y amables palabras, efectivamente, desde ANDA, cuando surge, que surge en el 89, surge para cubrir quizá no un agujero, pero sí para rellenar un trabajo. En aquel momento prácticamente la protección animal en España estaba muy enfocada en perro y gato, o sea, en recogida de animales abandonados, llevarlos a albergues, buscar nuevo dueño y tal, y en tema de tauromaquia, por ser los dos grandes problemas que como sociedad española en el 89 teníamos, el abandono por un lado y luego esta parte muy intrínseca y específica nuestra. Había una serie de campos, los zoos, los circos, los animales de granja, los animales de laboratorio, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en animales de granja el 64% de todos los animales que hay en la Unión Europea son animales de granja, entendíamos que eran campos que no se podían abandonar y que nos teníamos que dedicar a ellos. Y bueno, así empezamos y en eso estamos, sin abandonar la otra parte, evidentemente, que ya hay muchísimas asociaciones que trabajan en eso, que era la de animal de compañía y la de tauromaquia. Si queréis, si queremos, por empezar, tirar de un hilo, quizá ahora mismo uno de los focos en los que estamos más centrados es la tenencia de animales exóticos. Es decir, quizá en el 89 no había en este país tanto animal exótico en nuestras casas, en nuestros hogares, pero la verdad es que ha sido un crecimiento exponencial. La entrada de Internet y la venta por Internet pues, no ha ayudado. Y ahora mismo el concepto para un chiquillo hoy en día de animal de compañía es que no tiene nada que ver con el que tenemos nosotros. Que para nosotros era un perro, un gato y un canario y un ratoncito y poquito más. Pero es que hoy en día hay un montón de mamíferos, reptiles, aves y tal, que encajan, que para ellos es un animal de compañía, ¿no? Entonces, esto nos ha llevado a una serie de problemas a largo plazo que ya los estamos viviendo. Seguramente muchos de los que nos están oyendo habrán oído de los problemas con la cotorra argentina, habrán oído de los problemas con el mapache, que son todas especies invasoras que llegaron como mascotas y luego, muchas veces no con mala intención, no es que se hayan abandonado, pero bueno, se han escapado. El propietario se ha cansado de ellos porque son animales, estos exóticos, complican nuestra vida porque no estamos bien informados cuando los compramos y es complicado tenerlos en nuestros hogares. Total, que una vez que salen a la libertad, estas especies se convierten en invasoras, desplazan a las autóctonas, a nuestras especies ibéricas, y se quedan con el territorio. Y eso muy claramente, ahora concretamente lo estamos viviendo mucho con la cotorra argentina porque nos está dando muchos quebraderos de cabeza. Al mismo tiempo, estos exóticos nos han dado problemas de seguridad. Cada vez es más común que el Seprona, la Guardia Civil, esté buscando pues un reptil de gran tamaño que alguien ha visto en un pantano y tal. Todos estos vienen de mascotismo, de exóticos, de esta manía de meter en nuestras casas animalitos que nunca hubieran tenido que introducirse en nuestros hogares. Como solución a esto, a mí me gusta ser positivo. O sea, este es el planteamiento del problema, con lo cual hay que ofertar una solución. Estamos en una solución que tiene un concepto que se llama listado positivo. Es decir,
llegar a un acuerdo con los importadores y exportadores de este tipo de animales y con las autoridades competentes, en este caso, pues agricultura, medio ambiente, básicamente, sanidad y Ministerio de Comercio y comunidades autónomas, por supuesto, llegar a un acuerdo que establezcamos qué especies se pueden tener y todas las demás están prohibidas. Es decir, determinar qué especies es legal tener en nuestras casas, partiendo de unos estudios que garanticen que esas especies nunca van a ser invasoras, nunca son peligrosas, nunca van a transmitir una enfermedad y se pueden tener de una forma lógica en un hogar sin menoscabo de su bienestar. Y una vez que tengamos esos datos, esa especie pasaría al listado positivo, lo decidiría un comité científico y se puede tener. Y todo lo demás está prohibido. Esta es una herramienta que está funcionando ya con bastante eficacia en países como Holanda, Bélgica, etcétera, y aquí en España estamos en ello y soy optimista en el sentido de que estamos a la espera de la publicación de una propuesta de Real Decreto por parte del Ministerio competente y sobre ese Real Decreto empezaremos a trabajar para ver si nos dotamos de este listado positivo y le ponemos un coto. No se trata de prohibir nada, sino que aquello que ya sabemos que nos va a dar problemas en el futuro, pues tomar una visión preventiva y directamente prohibir su tenencia. Claro. O sea que este es uno de los temas en los que ahora estamos muy, muy implicados. No vamos solos, vamos con otras asociaciones de conservación de especies y asociaciones científicas. Y entonces, bueno, vamos todos juntos de la mano intentando, hay discrepancias internas, evidentemente, pero intentando llegar a un acuerdo que nos permita como sociedad en conjunto avanzar en este sentido. Claro, oye, Alberto, pero un momento. Oye, lo del tema de los acuarios, peces exóticos no hay problema, ¿no? Porque tengo yo de fondo aquí mi acuario y Lo he visto, lo he visto. y yo no sé ahí tocamos algún tema. ¿Esto es ilegal o no lo sé? Porque quién no tiene un acuario en casa, ¿no? La idea es empezar por lo fácil y luego ir a lo más complicado. O sea, la idea va a ser empezar con mamíferos, pasar luego a reptiles. En España el problema lo vamos a tener con reptiles y con aves, Arturo, porque es lo que más tenemos como exóticos, reptiles y aves. La acuariofilia, bueno, está pensado tocar, o sea, en los animales de acuario está pensado, los peces, está pensado introducirlo, tocarlo, sobre todo por el tema de invasividad. El pez tiene un riesgo de invasividad enorme, no todos, pero el contexto actual en el que prácticamente uno puede tener de todo en su casa, uno puede tener un tiburón en la piscina de su casa si le apetece y no hay ninguna ley que lo prohíba, eso es lo que se quiere cortar y habrá que determinar qué especies de acuario no tienen ningún riesgo de invasividad y cuáles lo tienen. Y evidentemente las que tienen potencialidad de invasividad no se van a poder tener. Ah, bueno, pues entonces de momento tranquilo, ¿no? Alberto. Lo que veo en tu trasera todos son goldfish de estos pececitos de ornamentales. Yo creo que a esos no les va a afectar la prohibición, creo. Diana. Perdona, sí, quería decir, porque quería también que tocáramos otros temas, quería decir al hilo de lo que estaba diciendo él de animales que no son recomendables tener en casa, pues porque no conocemos, digamos, cómo se deben manipular. Entonces, manipular o alimentar o tener en condiciones adecuadas. Quería decir al hilo de esto que hay animales en los zoológicos, que es otro tema que quiero que tratemos, que digamos por su propia anatomía o fisonomía o sus características particulares se tienen en zoológicos y no en las condiciones adecuadas, digamos, de mantener el perímetro necesario para que este animal se sienta en condiciones parecidas como si viviera en libertad. Entonces, bueno, he escuchado muchas cosas que cuando estos animales se dejan de exponer en las horas diurnas,
pues luego por las noches residen en jaulas, muchas sin las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, con humedades, y que hay muchos zoológicos que no reúnen las condiciones adecuadas para tener determinados tipo de animales salvajes para exposición al público y, por supuesto, para el propio beneficio económico. Entonces, quería que tratara también este tema. Sí, bueno, vamos a ver, esto también está relacionado con la vida. La vida silvestre es siempre complicada, Diana, y sobre todo cuando interviene el ser humano. Ese es el punto de partida. Soy Alexia, gerente del bar y restaurante Almanzor, situado en calle Hornos Caleros 64, Rivilla, gasolinera Repsol. Bar de motoenlace, parada motera. Teléfono de contacto 608 303 382. Eso no significa que sea imposible de gestionar. Los zoos, hay a veces una cierta tendencia a pensar que un zoo es malo y por la palabra y un centro de rescate es bueno, y este concepto un poco de jaula. Eso tampoco es así. O sea, no es tanto el nombre que yo le pongo, si llamo zoo, me llamo centro de rescate o centro de interpretación de la naturaleza. Se trata de lo que yo hago con esos animales. No es el continente, es el contenido. De forma, vamos a decir, hay un aspecto positivo, y es que de zoos, así como del listado positivo estamos luchando por una ley que no existe, de zoos ya tenemos una ley. Lo que ocurre es que es una ley, o sea, el punto de partida está dado. Lo que ocurre es que es una directiva europea, no solamente en España, en toda la Unión Europea. Lo que ocurre es que es una ley, desde nuestro punto de vista, claramente mejorable en muchos aspectos. Y algunos se refieren a lo que ha comentado Diana. Si la ley me dice que esos animales tienen que mantenerse en las condiciones apropiadas, adecuadas a su especie, a mí eso no me sirve de nada si no hay un anexo que me diga cuáles son esas condiciones. Esperad un momentito, que es el que tiene el directo. ¡Coque! ¡Ven aquí! Oye, cállate, Es que le tengo al perro que por la ventana está viendo a otros perros en el parque de abajo y les ladra. No te preocupes, no te preocupes. Desde ese punto de vista, la legislación actual sí estamos luchando para que vaya más en profundidad a la hora de definir cómo tienen que ser construidas estas instalaciones. Y no tanto por una parte en enriquecimiento medioambiental, pero ahí se ha avanzado bastante, en el que tienen que tener árboles o un riachuelo o un estanque o lo que sea. Bien, ahí más o menos se ha avanzado bastante. Tenemos todavía una asignatura pendiente con las condiciones sociales, es decir, hay especies que viven de forma aislada y por lo tanto no deberían de estar en sociedad, en grupos, en las instalaciones. Y a la contra, hay especies que son muy sociales y por lo tanto no deberíamos de mantener un solo ejemplar de esa especie en una instalación. Entonces, son temas que ya afectan a la socialización de los animales y a su psicología, que van más allá de si paso hambre o no paso hambre, porque si nos quedamos ahí, eso la ley ya más o menos lo está cerrando. Son estos aspectos concretos los que hay que cerrar definitivamente. Otro aspecto importante es que el animal pueda desarrollar su comportamiento natural. Hay animales que de día se esconden y yo no debería de tomar medidas para que no se esconda y el público lo vea. No, su instinto natural de día es esconderse. Entonces hay que facilitarle unas cuevas, hay que facilitarle un lugar donde ese animal se pueda esconder. Y por supuesto las condiciones de esas cuevas y de esos espacios interiores que no se ven y al no verse son los más peligrosos porque nadie ejerce un control sobre ellos, también hay que garantizar que sea la adecuada. Quizá añadir que en el tema de zoos, otro de los grandes, además de las instalaciones, otro de los grandes asuntos pendientes que tenemos son los espectáculos. Sobre todo espectáculos en los que hay una interacción con el animal, de estos que te dejan tocar. Yo he visto páginas web de muchos zoos en que te dice, vive la experiencia fantástica,
tu hijo va a poder tocar a un tigre. Y entonces te sacan al cachorrito de tigre de sus instalaciones, por supuesto vigilado por el cuidador y tal, para que el niño, o a veces el adulto, se tome la foto con ese animal acariciando con el animal en brazos. Eso es tergiversar completamente la imagen de ese animal. Estamos mascotizando, lo estamos convirtiendo en una mascota. Eso es incluso malo para un niño, porque le rompe mentalmente la imagen que ese animal debe de tener en su mente, que es la de un animal silvestre cuyo lugar no es la convivencia con el humano, sino que su lugar es otro. Y por último, respecto a los zoos, creo que también tenemos que definir muy bien qué es un plan de conservación. Es decir, los zoos, su justificación de existencia básica es que colaboran, es una herramienta para la conservación de las especies. Es decir, que ayudan a sus primos hermanos que están en libertad para su conservación. Y es cierto, si se hacen bien las cosas, es cierto que el zoo puede ser una interesante herramienta de ayuda en la conservación. Pero hay que definir qué es una conservación. Criar en un zoo en cautividad una especie que no está en peligro de extinción, que no tiene ningún riesgo en libertad, no debería de ser un programa de conservación. Eso no es más que rellenar el almacén para tener animales en el futuro. Claro, Alberto, de todas las maneras, fíjate cómo ha cambiado. Pues yo recuerdo esto de ya hace muchos años, obviamente por suerte ya no ocurre, pero el típico monito, estos que se ponían por ahí cuando ibas de vacaciones, yo lo he visto, de verdad, cuando iba con mis hijos a la playa o tal, y haces una fotito, eso estaba prohibido y realmente también lo que está prohibido es la venta de mascotas, de que gente que no sean... ¿Cómo se llama esto, hombre? Que no sean criaderos, o sea, efectivamente, que no sean criaderos, y todo eso está muy regulado. Eso ya pasó a la historia, aunque siempre, vamos a ver, señores y señores, ustedes saben que quien hizo la trampa o la ley, ese refrán que le cambio yo las palabras, pero todavía sigue habiendo ese tipo de cosas. Yo por desgracia, conozco a alguno que no tiene derecho a vender mascotas, perros en este caso, y los vende tal cual. Y no es criador, no tiene, eso ahí es un poco, ¿verdad? Sí, vamos a, es que la expresión de quien hace la ley hace la trampa está muy bien traída. Ya. Muchas veces no es que se piense en hacer la trampa, es que cuando se hace la ley, es que es imposible, Arturo, cerrar todos los agujeros, porque no Ya. sabes por dónde te va a venir. Es que no sabes realmente por... Tú la haces con toda la buena intención, pensando que estás solucionando un problema, y resulta que por donde menos te lo esperabas o por un punto que tú no te lo estabas planteando en esa mesa en ese momento, se te cuelan. Pero eso no implica que la ley sea mala. Simplemente nos hace pensar que esa ley hay que mejorarla, Eso. pero no es que sea mala. Y lo que tú dices, sí, se ha avanzado. Desde luego, esos casos son buenos. Yo he conocido un tigre en una discoteca. ¡Joa! Sí. Y en el Mediterráneo, en la zona costera, animales exóticos en discotecas, prácticamente en todas había uno. Todo eso lo hemos acabado con ello. Es decir, que no, sí que hemos avanzado. Lo que Ujú. ocurre es que se han quedado por el camino coleteando una serie de listos, no sé si llamarlos listos, piratas, en fin, una serie de actividades de gente que se ha mal buscado la vida, que bueno, que primero hay que detectarlas. Segundo, hay que ver qué argumentos y qué triquiñuelas están usando y luego a partir de ahí atacar. Pero ya vamos cerrando, ya se están cerrando agujeros. Lo que no estamos es empezando de cero. Claro, Bueno, y sí, del todos perdón, del aquellos anuncios que se escenario, anunciaban en los diarios, en Mil Anuncios, todo eso ya está prohibido, Alberto, eso ya se terminó, ya lo harán por otros medios, pero todo, no, eso se ha conseguido y mucho además, o sea, y lo que no se puede hacer es comprar una mascota, adóptala mejor, ¿no? Diana, perdona que te he interrumpido, no sé. no, que digo que también delfinarios de determinados núcleos zoológicos y tal, que digamos no reúnen las condiciones también, y como decía Alberto, que tocan a los animales, que tal, pero que digamos el espacio no reúne las condiciones que tiene que reunir para que un animal como un delfín se sienta más o menos libre dentro de lo que cabe. Ya. Sí, y eso está también es interesante porque de hecho
dentro de la parte científica, cuando se abordó la ley de zoos, y yo creo que esto en el futuro se va a abordar, hay una pregunta clave. ¿Cualquier especie es susceptible de mantenerse en cautividad en un zoo? Y está claro que los delfines, o sea, los mamíferos marinos, así como, por ejemplo, por motivos climáticos, un oso polar en España, está claro que son animales que a lo mejor hay que plantearse que no se deberían de tener en cautividad, porque son animales muy complejos y muy complicados, migran, funcionan por familias, núcleos familiares, son animales cuya gestión luego es muy complicada desde una perspectiva comercial, hombre. Alicia en el País de las Maravillas, pues uno puede acotar un trozo de costa enorme y meter ahí una familia de delfines, pero eso es un planteamiento que está abierto, Diana, está abierto. Es decir, se puede tener de todo o hay que llegar allá a un límite de decir, bueno, hasta aquí y este tipo de especies no, porque es imposible. Sí, porque por su propio ADN, pues ellos son libres, entonces es muy difícil meter a un animal que vive en kilómetros y kilómetros de océano en unos metros cuadrados, desde mi perspectiva. Eso, los índices que manejamos de mortalidad nos dan la clave porque, claro, hay especies cuya mortalidad en cautividad es muchísimo, o sea, la esperanza de vida en cautividad es muchísimo más corta que en libertad. Y evidentemente el mamífero marino, me da igual, belugas, delfines, tal, cachalotes, es muchísimo menor en cautividad que en libertad. Eso será por algo. Claro, Diana, discúlpame, ¿sabéis lo que pasa? Que es que se nos ha ido el tiempo volando. Fíjate cómo ha pasado de rápido. Pero Alberto, yo te digo que es muy interesante todo lo que estás contando. Diana, compañera, bueno, ya es de esta casa, tiene su programa Mesa Camilla, ¿es así, Diana? Gracias a ti. Ya, pero que te quiero decir... Gracias. Y Claro, además quería darte especialmente las gracias por tu sensibilidad, porque que se lo quería comentar a los radioyentes. A mí hacer este programa, aparte que me enorgullece a tu lado porque eres una gran persona, pero sobre todo me ayuda mucho para que yo vea proyectadas mis expectativas literarias y de expresar todo lo que pienso y lo que siento, y por eso traigo a estos invitados que comparten conmigo pues una visión importante que yo tengo de la vida, de algunos temas concretos. yo me siento muy feliz, Diana, con lo que tú me dices. Además, te conozco en persona. Íbamos a haber ido al plató, pero sinceramente hoy no ha podido ser, pero no está quitado que la semana que viene o cuando surja, Alberto, tenemos que hablar y queda mucho que hablar de este tema. Así que lo dejamos, si te parece, os parece bien, ¿eh? Lo dejamos aquí y aplazamos porque es súper interesante, ¿no? O sea, nos hemos quedado yo creo que de 100 nos hemos quedado con 90 cosas que se pueden hablar de ellas. ¿Verdad, Alberto, que sí? Sí, sí, sí. Y por eso soy tan feliz yo en mi aspecto laboral, porque realmente cada vez además yo creo que al hablar se me nota. O sea, me creo Sí. lo que digo con convicción porque creo en ello. Y es muy Y interesante. hacéis una gran labor, y yo animo a todos a que apoyéis a esta asociación que se llama ANDA, y que quería también de algún modo darle publicidad para que, supongo que tendréis lo del teaming, esto que puedes colaborar con 1 euro o con lo que quieras, y poniendo vuestro pequeño granito de arena, pues ayudáis a una asociación tan legal como se dice en estos días, que hace una labor impresionante y apoya un montón de temas fundamentales en la sociedad actual, que debería estar más involucrada con el cuidado y la protección animal. Y por eso pues he invitado a Alberto aquí y espero que les apoyéis desde lo que Oye, podáis. lo que pasa, Alberto, que nos tienes que decir dónde, en qué redes sociales, cómo pueden ayudar y demás. Eso sí que es importante. Cuéntanoslo.
Pues mira, muchas gracias, Diana. No me suele gustar mucho echarme flores yo a mí mismo o a la asociación porque parece que estoy haciendo publicidad o intentando captar fondos, ¿no? Pero agradezco muchísimo a Diana porque me da el pie. Cualquier persona, somos gente menuda, es decir, es una asociación pequeña, con las ideas muy claras y trabajando desde la máxima, intentando luchar por lo menos por credibilidad, por un lado, y por otro lado, por no perdernos en los bosques, es decir, de ir directamente a cosas concretas, aspectos concretos, legislaciones concretas, factibles, con propuestas realistas, porque a veces con esto de los animales es muy fácil subirte a la parra y pedir imposibles, propuestas realistas que nos ayuden, como ha dicho Diana, a avanzar poco a poco. La forma de hacerlo, pues el acrónimo es ANDA, que viene a significar Asociación Nacional para la Defensa de los Animales. Hay una web a través de la cual se indica cómo nos puedes ayudar y, evidentemente, pues desde hacerse socio de la asociación a través de un teaming, incluso si alguno ve una situación extraña, porque nosotros no tenemos ojos en todas partes. Entonces, si alguno ve una situación extraña, dudosa, en un zoo o en alguna granja o lo que sea, pues bueno, puede comunicárnoslo y nosotros a partir de ahí empezaremos a trabajar. Bueno, pues todo dicho queda y así que, señores y señores, un placer, Alberto. Yo creo que nos conocemos de vista, de Ávila, seguro que sí. Y, Seguro, no es tan grande Ávila, o sea que seguro que claro, nos hemos cruzado. nos cruzaremos seguramente, buscamos otro ratito porque esto va para largo entendido y creo que es súper interesante. Saludos y se cuiden. Viene otra borrasca, está la cosa complicada, pues está el mundo un poco raro. Vamos a cuidar lo que tenemos, en este caso que es el tema de lo que nos estaba comentando Alberto, que las cosas salgan lo mejor posible y que siempre esté Ada, en este caso Anda, para que se pongan las cosas como tienen que ser. Saludos, chao, nos vemos pronto. Cuidado, un abrazo. Hasta luego. Café Bar Venus, tu bar favorito en la zona sur de nuestra capital, regentado por el conocidísimo Eladio Herráez. Ahora con nuestras instalaciones completamente renovadas para que disfrutes de esas consumiciones en el jardín de la mitológica diosa del amor. Te ofrecemos una extensa carta donde encontrarás desde los más suculentos desayunos a una gran variedad en tapas, bocadillos y raciones, tanto de fritura, guiso, plancha y embutidos, sin olvidarnos nunca de nuestras ricas tostas y sándwiches para todos los gustos. Amplia y agradable terraza y local completamente climatizado, pensando en tu bienestar y en el de la gente que te acompaña. Estamos en la avenida Juan Pablo II, número 10. Nuestro teléfono de contacto 920 33 60 47. Café Bar Venus, no dejes de visitarnos. Casas rurales en la Sierra de Gredos. ¿Quieres descubrir Navaluenga? No hay mejor manera de hacerlo que hospedarse en una de nuestras acogidas casas rurales. En plena Sierra de Gredos. Disfruta de un turismo de calidad. Rodeado de naturaleza y tranquilidad. Visita. Nuestra página web navaluenga.net. Bar Restaurante Reyes Católicos. Os ofrecemos los mejores desayunos para comenzar un buen día con nuestras tostas especiales, tostadas, papas típicas de Ávila, tanto guisadas como elaboradas, donde no pueden faltar nuestra variedad de bocatines, papas de plancha y otras crujientes, menú diario de grupos y una extensa carta
para todos los gustos y bolsillos. Además de nuestras raciones y cenas, también destacamos nuestras carnes de pura raza avileña. Apostamos para que disfrutéis de las mejores reuniones familiares, entre amigos y de empresa, pero sin olvidarnos de otros eventos como bautizos, comuniones, cumpleaños. También os ofrecemos nuestra muy elaborada carta de vinos, seleccionada por nuestro experto sommelier, pero sin olvidarnos de los caldos afrutados de nuestra tierra aulense. Disponemos de una vinoteca llamada Vinada, frente a nuestro restaurante, donde podéis elegir a vuestro gusto y criterio. Restaurante Reyes Católicos, en la calle del mismo nombre, número 6, junto al Mercado Chico. Hemos apostado por la mejor calidad para todos los clientes que se acerquen por estos pagos. Restaurante Reyes Católicos, en pleno casco antiguo de nuestra ciudad medieval. Visitadnos, venid a conocernos.